Así es que para ellos era vital que el proceso de la solución final, el exterminio de judíos, tuviera preferencia incluso sobre operaciones militares. Y esto ocurría muchas veces, como cuando desviaban trenes que traían refuerzos al frente este y los mantenían en vías muertas. Y eso mientras otros trenes iban hacia los campos de exterminio. Pero el celo de Müller estaba destinado a quedar compensado, ya que la guerra iba a requerir enseguida la atención incondicional de la Gestapo. En 1944, la propaganda dio un paso más allá. Sin más apoyo en casa, la victoria era imposible. Die Zahl unserer Soldaten ist dauernd größer geworden. Sie müssen in Anbetracht ihres harten Einsatzes besonders gut und ausreichend verpflegt werden. Auch die Zuteilung von zusätzlichen Lebensmitteln an Schwer- und Schwerstarbeiter sowie an Lang- und Nachtarbeiter der kriegswichtigen Industrien steigert den Nahrungsmittelbedarf. Se les pidió ayuda a los alemanes que estaban en el país. Die Einschränkungen, die die Heimat jetzt auf sich nehmen muss, sind natürlich empfindlich, aber sie stehen in keinem Verhältnis zu den Opfern, die jeder Soldat an der Front täglich zu bringen hat. Pero no era tan fácil. Como la población cada vez estaba más en desacuerdo con el régimen nazi, las palabras no bastaban. La Gestapo empezó por abordar a todos aquellos que obviamente no aspiraban al prototipo nazi, aquellos que no se habían apuntado a la comunidad popular nazi. Cualquiera que rechazase este ideal teutón era sospechoso. Cualquiera que imitara el estilo de vida enemigo se convirtió enseguida en objetivo de la Gestapo por traidor. Teníamos otros modelos, teníamos unos dibujos en los papeles que los nazis hicieron públicos y los tomábamos como modelos, intentábamos parecernos a ellos, con chaquetas largas y el pelo largo. Esa era nuestra actitud y, por supuesto, era como una puñalada por la espalda para los nazis. Era obvio que no éramos como ellos, que intentábamos distanciarnos de ellos. Nos volvía locos el jazz y bailábamos swing. Nos apasionaba el baile. Luego empezaron a llamarnos los chicos del swing. La máquina propagandística iba a toda marcha, denigrando violentamente a los estadounidenses y a los negros en particular. Swing ist Trumpf. Wir befinden uns nicht etwa in Afrika, sondern in New York. Auf dieser Tanzkonkurrenz der Nigger werden Urwalderinnerungen als neueste Errungenschaften amerikanischer Zivilisation aufgefrischt. Und weiße Menschen legen anscheinend Wert darauf, die Nigger noch zu übertrumpfen. Das hier sind Teilnehmer einer Swing-Dauertanzkonkurrenz. Los chicos del swing alemanes eran solo chicos que querían rebelarse. El swing era cosmopolita y relajado, todo lo que los nazis rechazaban. Pero les acusaron de debilitar al país, de traicionar a los valientes soldados del frente. Lo escribieron en las transcripciones del interrogatorio, que lo que la juventud estaba haciendo era una amenaza para el Estado, formando camarillas fuera de las juventudes hitlerianas. Amenazaba la moral nacional y estatal, ponía en peligro a la seguridad estatal y todo eso. Fue la Gestapo la que atrapó a los chicos del swing en su red. Dos personas estaban allí de pie con sombreros, abrigos largos y un coche. Y nos llevaron a la estación. Cuando estábamos de camino empezaron a pegarnos. Y luego durante el interrogatorio en un sótano, donde nos encerraron y nos interrogaron, nos tiraron por las escaleras. Cada vez estaban más furiosos. Querían oír algo específico que ya habían decidido, probablemente escrito ya para informar a Berlín de su heroica acción, de lo que habían encontrado entre la juventud y de lo subversivos y criminales que éramos. Pero no pude darles el placer. Y cuanto más me pegaban, más miedo tenía porque pensaba que había algo terrible detrás si la gente se comportaba así.
Y ocurría lo mismo por toda Alemania. Me encerraron una noche en un sótano del edificio de la Gestapo y me tuvieron allí 20 días. Luego me soltaron. La Gestapo no presentó cargos oficiales ni nada. Simplemente me encerraron. La Gestapo podía encarcelar y torturar con toda impunidad. Cada uno de ellos era un empleado del Estado. Estaba cubierto por un permiso estatal y era capaz de matar, sin tener que justificar después el motivo por el que habían disparado a alguien. No existían límites. Todos eran asesinos fríos y calculadores en potencia. Aunque el apoyo entre los alemanes de a pie no era lo que había sido, la Gestapo aún dependía mucho de sus informadores. Los índices de fichas que tan religiosamente mantenían en todas las oficinas contenían todas las denuncias y registraban las medidas tomadas al respecto. Cualquier ciudadano alemán podía ahora ser víctima de la Gestapo. Annemarie S. fue denunciada ante la Gestapo por prostituta. La llevaron al cuartel de la Gestapo en Colonia, la casa Elde, el 7 de noviembre de 1942. La retuvieron sin cargos durante 2 semanas y luego la soltaron con un toque de queda. Debía estar en casa antes de la medianoche. Durante 2 años obedeció. Luego, una noche, llegó a casa 15 minutos tarde. Un vecino la denunció. La detuvieron y la deportaron al campo de concentración de Ravensbrück. 2 meses más tarde estaba muerta. Pero estas persecuciones rutinarias ocultaban el hecho de que la Gestapo no estaba llegando al creciente núcleo de la oposición alemana y poco después se enfrentarían a un desafío que les abrumaría. La apuesta nazi para la conquista de Europa había visto a todos los hombres capaces arrastrados a las fuerzas armadas alemanas. En casa, la escasez de mano de obra era severa. Industrias vitales, hasta las fábricas de munición, se sumían en el caos. Los aliados resolvieron este problema poniendo a mujeres a trabajar en granjas y fábricas. Pero la mentalidad nazi, que decía que el lugar de la mujer estaba en casa, hacía eso imposible en Alemania. En 1944, un bombardeo aliado había hecho el problema más agudo. Había que encontrar una solución. Für unsere Rüstungsindustrie und unsere Landwirtschaft wurden ferner als Ersatz für die zur Wehrmacht eingerückten Männer rund 2,5 Millionen ausländischer Arbeitskräfte herangezogen, die jetzt ebenfalls von uns ernährt werden müssen. Al principio, los trabajadores eran voluntarios, pero había demasiado pocos para mantener la gigantesca máquina de guerra alemana en marcha. Así que las autoridades optaron por los trabajos forzados y empezaron a importar trabajadores de las tierras ocupadas por Alemania. Al final, casi 7 millones de personas. A la Gestapo le encargaron la tarea de elegir a los candidatos para este viaje involuntario, una de las migraciones forzadas más grandes que el mundo haya visto jamás. Helen Moskiewicz era una joven activista de la resistencia judía que se había infiltrado en las oficinas de la Gestapo en Bruselas. Una de mis tareas diarias era organizar varias listas de cientos de nombres y direcciones y clasificarlas por distrito y orden alfabético. Los nombres eran los de la gente a la que iban a obligar a trabajar en Alemania e iban a recibir o ya habían recibido la terrible citación. Algunos de ellos estaban destinados al arresto por no haber respondido a la citación. Y aunque eran totalmente necesarios para la guerra alemana, estos trabajadores extranjeros no eran bien tratados. Llegaron a Breslau trabajadores polacos y de otros sitios. Mi hermano y yo vimos que no solo les trataban como gente de segunda clase, sino de tercera. Los marcaban con una gran letra P cosida en la ropa raída. Teníamos que ver el hambre que pasaban y mucha gente les escupía.
Pero no todos los alemanes eran hostiles. Algunos les pasaban bebida y comida a escondidas. Para la Gestapo, esta mano de obra alienada representaba un enorme problema de seguridad. Su solución fue predecible. En ausencia de un servicio de inteligencia real, dieron castigos ejemplares y despiadados a todo aquel que llamara su atención.